Muy buenas tardes o noches, como según vean este video. Saludos, docente María del Carmen Veleros Valverde, doctora. Mi nombre es Iván Darío Cerón González y a continuación voy a hacer la presentación del proyecto denominado Estrategias Integradoras y Proyecto Transdisciplinario para Innovar en el Currículo. Eh, Iniciamos con el problema y la tesis de trabajo, en donde podemos ver eh, o recordar más bien, porque ya se ha venido trabajando durante varias sesiones y exposiciones, que el currículo conserva una práctica apoyada en la exposición magistral y en el texto escrítico como una evidencia prácticamente exclusiva. Eso produce dos efectos simultáneos. Por un lado, limita la profundidad del aprendizaje y por otro, produce inequidad porque solo valida el lenguaje como expresión auténtica. La pregunta de investigación en este caso sería: ¿cómo innovar las estrategias de enseñanza para que el aprendizaje resulte más significativo, pertinente, equitativo, sin desconocer las condiciones reales de la institución? Y la tesis al respecto se centra en la innovación, que no depende de recursos tecnológicos avanzados, sino de decisiones de diseño pedagógico acompañadas de condiciones institucionales favorables. Los cuatro retos de este diagnóstico curricular. Primero, formación para la vida. Segundo, flexibilidad curricular y titulación. Tercero, pertinencia contextual en el ámbito de cada institución. Y cuarto, resiliencia ante las emergencias que emergen, perdón la expresión, que se presentan en cada una de las planeaciones y de los currículos que vamos a o podemos ver todos los días. Criterios de selección. Entonces, en la fase anterior, como se observó, la selección de estrategias no estaba suficientemente argumentada y se solicitaban 3, no 5 de ellas. Establecí entonces una mejora en cuanto a los criterios explícitos: pertinencia, complementariedad funcional, respaldo empírico, viabilidad y capacidad de anidamiento. El criterio decisivo resultó ser el segundo. Cada estrategia debe responder a una pregunta distinta desde el diseño, y con este filtro STEAM, con la metodología STEAM, se sale, la parte STEAM sale porque se solapa con el aprendizaje basado en proyectos. Entonces se pueden, digamos que filtrar por este lado y no se mantiene como un principio de diseño. Ninguna desaparece del todo, cambian de estatus a variante disciplinar y un recurso potencial. Acumular los 5 enfoques habría requerido una lista. Conservar los 3 que responden a las preguntas produce una nueva arquitectura de la propuesta. La arquitectura de la propuesta se muestra a continuación. Están los 4 retos: formación para la vida, flexibilidad y articulación, pertinencia contextual, resiliencia ante emergencias. En el proyecto integrador de aula, marco transdisciplinario situado, donde podemos revisar qué se aprende con aprendizaje basado en retos, cuándo y dónde se aprende con aula invertida, y para quién se diseña como diseño universal para el aprendizaje. Y previendo o intuyendo un resultado de aprendizaje significativos, más participación y equidad en el acceso de la expresión. Las 3 estrategias con indicadores verificables. La primera, ABP, basado en retos; la segunda, aula invertida y el diseño universal para el aprendizaje, donde están los referentes teóricos, que son Kirchner y Cast del 2018. Resultados esperados: 75% de comprensión integrada, más de 4 áreas integradas, 90% de datos verificables. En aula invertida, más de 80% de completud de actividades, más de 70% de ejecución en proyecto y 100% de la alternativa impresa. Y para el diseño universal, más del 5% formatos de producto, más del 40% de formato no escrito y reducción del 20% de la brecha en la metodología. En cuanto al proyecto integrador, que tiene como un título que me inspira, se presenta la siguiente pregunta:
¿Cómo es el aire que respiramos en Kennedy? ¿Qué factores lo explican y qué podemos proponer como comunidad educativa para reducir su impacto sobre nuestra salud? Aquí hablamos de pertinencia territorial, viabilidad, capacidad de integración. Se trabaja con grado décimo y 11 para 10 semanas, 6 áreas integradas durante 4 horas semanales. Ruta del proyecto en 10 semanas, entonces fase 0 y 1, inmersión y pregunta, fase 1, 2 y 3, indagación y marco conceptual, o referencia, fase 2, semana 4 y 6, recolección de datos, fase 3, semana 7 y 8, análisis e interpretación, fase 4, una sola semana, la 9, producción y comunicación, y fase 5, semana 10, socialización y evaluación. Tenemos los productos que va a generar cada semana y al final el producto final podría ser observatorio escolar del aire, informe técnico y ciudadano, campaña pública de respuesta de mejora. No se puede empezar una fase sin el producto anterior, son eslabonadas, entonces cada una depende de la anterior. Integración disciplinaria y evaluación son 6 áreas, es operaciones intelectuales distintas, ciencia natural, matemáticas, ciencia social, lengua castellana, tecnología y educación artística, con una rúbrica común independientemente del formato que se utilice, con una comprensión disciplinar, un manejo de evidencia y de datos, comunicación pública y argumentación, trabajo colaborativo y autorregulación. Articulación demostrada en las fases o fase por fase. En la fase 0 está el aprendizaje basado en proyectos, aula invertida, diseño universal, lo que se requiere y se presenta para cada una de ellas. En la indagación, en la fase 2, datos, análisis, producción y socialización, está esta tabla, esta matriz donde se pueden revisar todas las articulaciones para cada uno de ellos. En la diapositiva 11 tenemos las tensiones en la literatura. La discusión aquí no se limita a las convergencias. La literatura consultada presenta al menos 4 tensiones importantes y cada una explica una decisión del diseño. La primera y más importante, Kirchner, Sveller y Clark contradicen la literatura entusiasta que resuelve al distinguir entre aprendizaje activo y aprendizaje sin guía. Por eso mi diseño es andamiado, o sea, complementario. La segunda es inherente a mi propio proyecto. En avances previos utilicé estilos de aprendizaje como fundamento y Caulfield mostró que esa hipótesis carece de respaldo. Cambié el fundamento sin abandonar la práctica. La tercera explica por qué la gamificación quedó como un recurso puntual. Y la cuarta, sobre la integración y la profundidad, se enfrenta con los aprendizajes no negociables. Omitir estas tensiones habría producido un trabajo más entusiasta y menos defendible. Por último, las conclusiones y líneas de investigación. Entonces vamos a ver que las estrategias vigentes son insuficientes por 2 razones simultáneas. Producen aprendizajes menos transferibles y distribuyen de manera desigual las oportunidades de demostrarlos. La segunda, los criterios explícitos permitieron pasar de una lista de 5 enfoques a una lista o sistema de 3 estrategias independientes. El proyecto Kennedy Respira concreta la propuesta con fases, productos, rúbrica, cronograma e indicadores verificables. La limitación principal es la ausencia de validación empírica. Los indicadores son verificables, pero aún no se pueden verificar, pues por los recursos y la falta de implementación ya en el formato real. Hasta aquí llega mi presentación, docente, doctora, compañeros, un gusto saludarlos, que estén muy bien.